Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy día te quiero mostrar este otro caso de inecuaciones donde aparece el valor absoluto. En este caso sencillo, de lo más elemental que hay, se llega a observar que me piden resolver esta, donde el valor absoluto se encuentra para el lado de la boquita. Cuando es así, no te olvides de que lo que se encuentra para ese lado, o sea, esto, es mayor que lo que está allá. Quiere decir que el valor absoluto es mayor que 4. ¿Cómo se resuelve este caso? Mira, se usa este teorema, el que te muestro. Aquí está el teorema. Aquí te indica qué cosa hay que hacer. Vamos a ver en el ejercicio cómo sería eso. Lo que dice ese teorema es que, en primer lugar, hace de cuenta como si quitara las barras. Si se hace eso, quedaría así. Nada más así. Eso es una parte del teorema. Le pones una O, la que se utiliza en lógica, que es esta, y por acá vas a decir lo siguiente, que x menos 1, esto, debe ser menor que el negativo de este número. Eso es lo que dice en esencia ese teorema. Lo demás es elemental. Vamos a terminarlo. El 1 lo paso para allá. Quedaría así. Igual, por aquí, quedaría así. 4 más 1. Y listo. Y eso lo llevamos a una recta numérica, de preferencia, ¿no? Para que sea más seguro. Ahí están los valores menos 3 y 5 ya ubicados. Te recuerdo cómo se hace esto, para que no te equivoques para qué lado uno debe ir. Lo que tienes que hacer es mirar para a la incógnita, a la X, mírala a ella. La X está para el lado del piquito. Cuando es así, el que está para ese lado es el menor. Quiere decir que X es menor que este número. Y los menores que menos 3 se encuentran siempre a la izquierda. Entonces, quiere decir que tienes que irte para ese lado. Y aquí, en esta porción, vas a encontrar a todos los números que sean menores que menos 3. Igual haces allá. Miras a la X, nunca te olvides, y está para la boquita. El que está para ese lado siempre es mayor. Quiere decir que X es mayor que el 5. Y los mayores que 5 tú sabes que están para allá. Entonces para ese lado tienes que irte. Y ahí encontrarías a todos los números reales que son mayores que 5. No te olvides que cuando va sin el igual, la bolita no se llena. Igual por allá. Y acá están los números que se encontrarían ahí, conformarían el conjunto solución que tengo que dar. Esto viene desde el fondo y eso se llama el menos infinito hasta llegar acá, que es abierto también. Y por la derecha sería desde el 5 abierto hasta el infinito. Así. Y cuando la respuesta está un poco por acá y otro poco por allá, se pone una unión. Y eso es el conjunto solución. Nada más así se hace esto. Sencillísimo. Me voy y ojalá te haya servido. Seguramente que sí, si no lo conoces te va a ayudar mucho. No te olvides de corresponderme si es que te es posible con una suscripción para seguir trabajando
para ti sacarte más material que va a hacer más fácil esos caminos que a veces son difíciles de pasar. Ha sido un placer estar contigo, me voy, chao.